Entremos con las noticias, amigos. Fíjense ustedes. Ustedes conocen a este personaje llamado Ricardo Anaya Cortés, un individuo que hasta hace poco pensábamos que era pues la reencarnación de cierta película o el remake o el cosplay de Terminator, un robot, un androide modificado genéticamente para parecer humano y pues a muy duras cuestas lograba gesticular una facción en su rostro o mostrarnos alguna arruga para mostrarnos alguna emoción. O sea, ¡ay, cruz, cruz, cruz! Quiten eso, por favor, no nos espanten tan feo que hay gente comiendo a estas horas. Eso está mejor. No es tan grotesco como la primera, pero vámonos por puntos. El señor que tienen enfrente, ustedes inevitablemente, ineludiblemente ya lo conocen porque fue ex candidato a la presidencia de la República en el año 2018 por el Partido Acción Nacional, muy joven y que fue incluso titulado, nombrado por Joaquín López Dóriga como el chico maravilla panista, el chico conservador Ricardo Anaya, un personaje que desde hace más de una década está acusado de corrupción. Sí, tan joven y ya tan acusado de corruptos. Ustedes dirán, por el presidente, no solamente por el presidente, no solamente por integrantes de la 4T, sino por miembros de su propio partido y misma ideología, como quienes el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, ex senador de la República, y que por cierto presentó en el año 2018 una denuncia en contra de Ricardo Anaya, pues porque él decía que estaba lavando dinero, que Manuel Barreiro y no sé qué tanto, y que el chofer y toda la onda. Bueno, Ernesto Cordero, uno de los principales personajes antagonistas a Ricardo Anaya. ¿Quién otro? Pues voy a decirlo nada más porque Álvaro Delgado lo bautizó así. Si alguien tiene el poder para bautizar a personajes tan repugnantes como Javier Lozano, es Álvaro Delgado. El saco de pus, Javier Lozano. Javier Lozano, este individuo que pues la palabra recalcitrante ni siquiera es lo suficientemente de una magnitud para poder comparar a Javier Lozano con el tipo de persona que es. Javier Lozano, también uno de los principales calderonistas del PAN, porque hay que separar lo que es el panismo y lo que es el calderonismo. Dos fuerzas políticas totalmente distintas, pero que a la par se hacen uno y terminan siendo, por ejemplo, en diputaciones federales, como la de Margarita Zavala. Javier Lozano, un personaje que también no le agrada a Naya. Eso en 2018, porque ahorita, como es antagonista al presidente López Obrador y como es una de las pocas figuras mediatizadas, no por los medios de comunicación, sino por las redes sociales que lo ridiculizan día con día, en este punto dices, caray, ya no tiene amigos al señor Anaya. No, son falsos amigos, porque ahora le sirve porque parece ser que es el único referente opositor que tienen. Y el individuo que tenemos justo aquí, acusado de corrupción por propios integrantes del PAN, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le dedicó dos adjetivos, marrullero y ratero. Bueno, el día de hoy pone este tweet. ¿Ya vieron la portada del Reforma? Ya entendí por qué la Fiscalía de López Obrador sigue sin querer darme acceso a la carpeta, a pesar de que el juez lo ordenó. Llevo 6 días pidiéndolo. AMLO, deja de manipular la carpeta. ¿No decías que yo era el chueco y marrullero? Creo que el señor Ricardo Anaya o peca de inocencia o desborde ignorancia. Ricardo Anaya, al parecer a estas alturas, después de 3 años, no entiende la separación, el concepto de autonomía que hay entre el presidente de la República y la Fiscalía General de la República, dos entidades totalmente distintas y que ninguna está bajo la subordinación de otra. Ricardo Anaya no entiende este precepto, pero sin embargo le da hilo para que las mentes no informadas, las mentes susceptibles, las mentes moldeables, maleables, que se pueden manipular, crean, oh, es la Fiscalía de Andrés Manuel López Obrador. Nada que ver, absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver porque no se trata de la Fiscalía de López Obrador. López Obrador no dirige esa fiscalía. López Obrador no coordina esa fiscalía. López Obrador no tiene injerencia en esa fiscalía. Debe de conocer el principio de autonomía Ricardo Anaya para entender que cuando dice la fiscalía de López Obrador, dice una falacia del tamaño monumental como los delitos que se les imputan. El presidente de la República, sí, el hombre pacífico que ven justo ahí en pantalla, no tiene nada que ver con la fiscalía de la República. ¿Quiénes sí tienen que ver con la Fiscalía General de la República? Pues desde luego que los titulares y los dirigentes de ella. Y el predilecto es nada más y nada menos que Alejandro Gertz Manero, quien por cierto dio declaraciones muy importantes el día de ayer.
El fiscal de la República, Alejandro Gertz Mañaneros, señaló que Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, es copartícipe de una inmensa colusión que dañó a toda América Latina y a México, que no es de menor monta. El funcionario anticipó que la fiscalía a su cargo seguirá adelante en este caso, a pesar de las campañas deleznables y los infundios para desvirtuarlo. No es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece que es francamente deleznable. Estas son palabras de Alejandro Gertz Mañaneros. Esto es un asunto de fondo, este es un asunto de la nación mexicana y este es un asunto de todos nosotros y afortunadamente lo hemos logrado y hemos ido ganando a pesar de campañas verdaderamente incansables. Lo hemos ido procesando, lo hemos ido trayendo de nuevo a México, hemos ido a las vinculaciones, hemos ido obteniendo las órdenes de aprehensión y las formales prisiones, y este caso es uno de ellos. No es aislado de menor monta, es parte de una inmensa colusión que dañó a toda América Latina y a México, señaló el titular de la Fiscalía General de la República, muy contundente en los verbos y en las calificaciones y en los adjetivos que utiliza el doctor Gertz Manero para referirse a Anaya, un peligro para América Latina y para México. Pero aquí yo tengo un par de dudas. ¿Por qué él habla de órdenes de aprehensión y formales prisión? Bueno, en el caso de Ricardo Anaya, pues ni con orden de aprehensión ni con formal prisión. Se le está investigando, ni siquiera está acusado, ni siquiera está imputado, se le está investigando y para eso se necesitaba una audiencia. Muchos dirán, pero ¿de qué se le está acusando a Ricardo Anaya? Justamente de lo mismo que se le está acusando y que él sí está en prisión, Jorge Luis Lavalle, ex senador, por supuesto panista, quien recibió sobornos para aprobar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Pero esto nada más es la punta del iceberg. A ver, ¿quiénes fueron los cabecillas? Por supuesto que los cabecillas de todo este caso es Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, respectivamente presidente de la República y en su momento el secretario de Hacienda y Crédito Público y también canciller de la República. Pero ojo, ¿cómo sabemos que esto está ocurriendo? Sí, ¿cómo supimos que este amaciato del PAN y el PRI ocurrió en Los Pinos y en la Cámara de Diputados? Debido a que después de la extradición de Emilio Lozoya, estaba soltando la sopa. Hay que aclarar que ya pasó un año y tal vez sea el caso más relevante, más mediático y más importante y simbólico que tenga la Fiscalía General de la República en estos momentos. Si Emilio Lozoya no hubiera hablado, no hubiéramos tenido en cuenta o en consideración información de que varios fueron sobornados. ¿Quiénes fueron? Jorge Luis Lavalle, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, entre otros, incluso por ahí salió salpicado el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, sí, el actual gobernador de Morena. Entonces son situaciones en las que uno dice, ¿estará mintiendo Lozoya? ¿Estará diciendo la verdad? Bueno, para saber esto tenemos que tener más indagatoria en el curso del caso. ¿Las tenemos? Sí, sí las tenemos. Dicen los testigos, concretamente dos testigos que tienen protección en el nombre, Froilán N y otro que termina en N para no alterar el tema de las identidades de estos personajes. Dos testigos dicen que vieron entrar a Ricardo Anaya y a otros legisladores, no a la Cámara de Diputados, sino a las oficinas de Emilio Lozoya Austin en nada más y nada menos que Petróleos Mexicanos, es decir, en Pemex. Sí, Ricardo Anaya se reunió con Emilio Lozoya para determinar cuándo y en dónde les iban a dar el dinero. Emilio Lozoya y los testigos dicen que el depósito, la entrega de este dinero transcurrió en el año 2014. Y aquí es donde entra el tema del tuit de Ricardo Anaya, donde quiere citar al Reforma. En este punto ustedes conocen muy bien que el Reforma no es un medio de comunicación, es un medio político. Los titulares del Reforma no son periodismo, son mensajes políticos. Quienes están detrás del Reforma no son periodistas, son políticos y las portadas del Reforma no son para la ciudadanía, son para la clase política. Manipula la Fiscalía General de la República caso contra Anaya. Es decir, este mensaje para la clase política es darles a entender que la fiscalía está jugándole chueco a Ricardo Anaya. Evidentemente, si tú citas a Reforma, pues tienes la misma credibilidad que un priista en el periodo neoliberal, ¿no? Básicamente cero. ¿Cómo vas a citar a Reforma para darte defensa, no? Es básicamente como ir a, no sé, entrevistarte con Ciro Gómez Leiva y decir soy inocente. Manuel, ¿estás exagerando? Pues no, veamos el historial de Ciro. Saúl Huerta, Mauricio Toledo, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Rosario Robles,
Genaro García Luna, Guillermo Padres, Javier Duarte y muchísimos personajes más que han desfilado en la corrupción y que han tenido entrevistas con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Básicamente ese es el sentido de la comparación. Ricardo Anaya está desesperado con mayúsculas, porque en este punto ustedes dirán, bueno, ¿por qué hizo estos videos donde le dijo al presidente, presidente, usted me quiere ser un preso político, usted es un mocimista comunista neoliberal que le compra refinerías a Estados Unidos, eso es lo que es usted, y usted quiere hacerme un preso político, ¿no? Eso es básicamente lo que dice Ricardo Anaya en estos videos. Bueno, Ricardo Anaya al parecer no entendió. No sé cuál haya sido la estrategia de su equipo de comunicación. Utilizar palabras que él pretende creer que utilizamos nosotros, porque sí se dieron cuenta, ¿no? De que trató de conectar con la gente, con el pueblo, utilizando palabras de me cae que el presidente me quiere jugar chueco, me cae que esos desgraciados, hasta le dijo estúpido al presidente, dijo, y sus estupideces, presidente, wow, qué agresivo es Ricardo, pero al parecer nadie les dijo que, bueno, si quieres conectar con la gente, pues tal vez no sea lo más apropiado poner una Apple Mac Pro de fondo, ¿sabes? Porque pues no es algo con los que los mexicanos se puedan identificar mucho, ¿no? O sea, sí, tienes una Apple Mac Pro atrás, tienes una chimenea, o sea, para el mexicano cotidiano como que eso no, este tipo me representa, este güerito, que obviamente lo podría encontrarme en cualquier parte de mi colonia, es quien me va a representar. ¿Viva la güeritocracia? No, básicamente no. Insisto, los publicistas de Ricardo Anaya lo desprecian totalmente, porque eso fue en la parte de querer conectar. El sentido político y los mensajes de comunicación de Ricardo Anaya trataron, trataron, trataron de conectar con la gente, de apelar a los sentimientos, de soy la víctima, mírenme cómo me están persiguiendo. Y lo que esperaban ellos era que, pues, ustedes dijeran, ay, tienen razón, Ricardo Anaya no debe de ser tratado así, para Andrés Manuel, para. Bueno, no le funcionó y se vino una oleada de memes. Y luego Ricardo Anaya abusó totalmente de algo que yo no estoy de acuerdo y es cuando se meten familiares. Y ojo, yo no voy a hablar nunca mal de ningún familiar de Ricardo Anaya, a menos que haya cometido algún ilícito o acto de corrupción o que sea de interés público, pero meter a su hija en estas condiciones, meter a su hijita de 9 años para querer de nueva cuenta apelar y conmover a los sentimientos de las y los mexicanos, eso es muy bajo. ¿Cómo vas a utilizar a tu hija para decirle, no le puedo explicar a mi hija cómo es que el presidente quiere ir detrás de mí? Ah, caray, no conozco, no, es la primera vez que conozco a un político, es más, ni siquiera un político, a un ser humano que intenta explicarle el sistema judicial a un niño de 9 años. Pero no solo eso, yo tengo una explicación más sencilla. No tienes que explicarle absolutamente nada a tu hija, Ricardo. Simplemente decirle que cometiste un ilícito y como eres el hombre, el varón que la naturaleza te concedió ser, te comportes como tal y enfrentes la justicia. Nueva cuenta, los detalles lo son todo. El diablo está en los detalles. Y en ese video de la hija de Ricardo Anaya, de cómo le puedo explicar a mi hijita, justo detrás, en el fondo de Ricardo Anaya, se ve un dibujo de un dinosaurio. Ay, para que pensemos que su hija dibuje dinosaurios y ay, apelar a los sentimientos, recuérdenlo. Un político siempre apela a las emociones. Si un político no te despierta, si no es carismático, si no te mueve, si no te hace pensar, no sirve absolutamente para nada. Y en el caso de Ricardo Anaya, efectivamente, ¿ustedes han sido conmovidos por Ricardo Anaya? Por supuesto que no, ningún discurso. Lo único que conmueve es el repudio, no por sus palabras, sino por sus acciones. Dicho todo esto, Ricardo Anaya tenía que presentarse a una audiencia. Ahora, Ricardo Anaya estuvo dale y dale en esta semana que no se iba a presentar, que si se metía al reclusorio ya no iba a salir, que le iban a hacer lo mismo que a Rosario Robles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para que al final de cuentas, algo que él ya sabía, que se podía presentar de forma virtual. Desde marzo de 2020, la Fiscalía General de la República no tiene problemas con que las audiencias sean de forma virtual, a través de Zoom o el software
que esté proporcionando la Fiscalía General de la República. Ricardo Anaya evidentemente sabía esto y pues ese día, ¿sí? Se presentó a su audiencia y si no, se presentaba, pues el juez tenía el recurso legal de decir, ¿sabes qué? Si no se asistió, puedo emitir una orden de aprehensión, puedo decir, ¿sabes qué, brother? Tú no estás cooperando, así que te vienes para acá. Pues no, Ricardo Anaya asistió junto a ese equipo legal, pero hay que hacer ciertas precisiones que se filtró a la prensa. Por ejemplo, que Ricardo Anaya no le habían dado la carpeta de investigación. Ustedes dirán, Manuel, ¿esto representa un problema? Por supuesto que sí. ¿Cómo es posible que la Fiscalía General de la República no le dé la carpeta de investigación? Porque queramos o no, pues Ricardo Anaya conserva la nacionalidad mexicana, aparte de que se comporte de una naturalidad antimexicana y antipatriótica, entreguista, globalista, pues básicamente a los extranjeros. Sí, yo entiendo ese punto. Pero Ricardo Anaya, queramos o no, tiene derechos. Y si la Fiscalía General de la República no le entregó la carpeta de investigación, eso le da un recurso legal a Ricardo Anaya y a su equipo de abogados para que digan, oye, no podemos proceder si no sé de qué me estás investigando, yo necesito una carpeta de investigación. El juez dijo, no, pues sí es cierto, la fiscalía no te dio nada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se aplazó la audiencia. Sí, la Fiscalía General de la República no le entregó la carpeta de investigación y desgraciadamente eso es darle un arma al desconocimiento y a la malversación de las palabras, a la tergiversación de la situación, a la descontextualización de los hechos. Porque entonces los que no están enterados de este tema dirán, no, sí es cierto, la fiscalía está está moviéndole aquí para que hacer a Anaya culpable. Error, ¿cómo no se le puede dar la carpeta de investigación? Si no le das la carpeta de investigación, sea el criminal que sea, entonces sostienen el recurso legal, si no sé de qué me estás investigando, no podemos proceder. Y en efecto, aparte, Ricardo Anaya no se encontraba en territorio nacional. Ricardo Anaya, desde julio, según reporta el Instituto Nacional de Migración, ya había salido en el país, ya había salido de México, pero ojo, no había salido en cualquier avión comercial, no. Esto dice el Instituto Nacional de Migración. Dice, Ricardo Anaya Cortés se tiene registro que salió del país el 5 de julio pasado. Así es. Hoy es 28 de agosto. Bueno, Ricardo Anaya salió el 5 de julio pasado por el Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas. ¿Quién gobierna Tamaulipas? Sí, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Y está acusado? Sí, ya está desaforado. ¿Y en qué vuelo lo tomó? ¿En un vuelo comercial? No, en un vuelo privado. Ricardo Anaya Cortés se trasladó el 5 de julio pasado en un vuelo privado de Reynosa, Tamaulipas. ¿A dónde fue a parar Ricardo Anaya? La Fiscalía General de la República reporta que hasta el momento tienen ubicado a Ricardo Anaya en el estado de Texas, no en Atlanta, en Texas. Ahora, evidentemente, una audiencia no puede ser aprobada si los implicados no se encuentran en territorio nacional. Ricardo Anaya tenía que estar en territorio nacional. Así que para enfatizar y para ponerlo en términos generales, para que se sepa bien de una vez por todas. Dos aspectos. Un error de la fiscalía, considero yo un error, y pues no un error de Anaya, sino que lo hizo a propósito. Hubieron dos problemas, dos hechos. La audiencia no puede proseguir porque Ricardo Anaya no se encuentra en territorio nacional. Y la fiscalía no entregó la carta de investigación. Manuel, ¿cuándo se volverá a hacer una audiencia? Ese es el punto. El 4 de octubre de 2021. Estamos en agosto. Es 28 de agosto. O sea que falta 29, 30, 31. Estamos a 3 días de que acabe el mes. Pasará todo el mes de septiembre, pero todo. ¿Y cuántos días tiene septiembre? 30. Tendrá más de aproximadamente 40 días Ricardo Anaya para la audiencia del 4 de octubre. A ver si ahí ya la fiscalía le habrá entregado la carpeta de investigación, pero que también Ricardo Anaya se encuentra en territorio nacional. Si Ricardo Anaya no se encuentra en territorio nacional, ahí sí se puede proceder.